Bueno, hoy vamos a hablar de los procesos reversibles e irreversibles. Entonces, como ustedes ya saben, los procesos tienen un sentido, es decir, van, por ejemplo, cuando tenemos una gráfica PV, pues el proceso, por ejemplo, si es isobárico, pues va desde un volumen inicial hasta un volumen final, ¿no? Entonces, ahí esos procesos pues tienen una dirección específica y decimos que son reversibles cuando puedo regresarme por el mismo camino, el mismo proceso y encontrar el mismo estado inicial. O sea, vengo de un estado inicial a un estado final y puedo volverme por el mismo camino y llego al estado inicial que había antes. La mayoría de procesos reversibles pues son procesos artificiales. La naturaleza tiene más procesos irreversibles, es decir, procesos en los que no me puedo regresar exactamente al estado inicial que tenía. Por ejemplo, cuando un río fluye, pues usualmente el río fluye desde su origen hasta la desembocadura y no en dirección opuesta, y cosas como esa. Los procesos reversibles, como decimos entonces, son artificiales y es decir, creamos nosotros las condiciones para que esos procesos se produzcan y están cerca a una temperatura de transición de fase. Entonces, donde mejor los encontramos es justo en ese momento, por ejemplo, donde el agua se vuelve de sólida a líquida y o líquida a sólida. Entonces ahí estoy en un proceso que puede ir en las dos direcciones y en justo esa temperatura donde esto ocurre, pues esos procesos se pueden presentar. Entonces, ¿cómo describimos ese sentido, esa dirección que tienen los procesos entonces cuando se dan? Para la primera ley, pues nosotros no tomamos en cuenta esto. Lo único que nosotros tenemos que ver es que se conserve la energía, ¿no? Entonces siempre desde que el sistema sea conservativo, pues siempre se conserva la energía y no importa en qué dirección se dé el proceso. Entonces, incluso desde que se cumple la primera ley de la termodinámica y se conserve la energía, pues incluso el río puede ir en contra de la dirección natural, porque no importa el sentido en el que fluye la energía. Específicamente, pues no tiene interés en qué dirección fluye el calor. Pero como sabemos, pues el calor fluye desde la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces, por ejemplo, aquí en el café tengo una temperatura alta y aquí tengo una temperatura más baja y pues el calor va a fluir desde temperatura alta a la temperatura baja y esa direccionalidad existe, aunque en la primera ley de la termodinámica no la veamos. Lo mismo ocurre con la corriente que pasa por una resistencia. Si el calor fluye hacia la resistencia, pues voy a tener un cambio ahí de resistividad del material, pero no se va a dar en dirección opuesta de la misma exacta manera. Entonces aquí entra lo que consideramos la segunda ley, que es distinto a los principios, ¿no?, de la termodinámica. Los principios son unos y las leyes son las otras. La segunda ley entonces nos habla de la calidad, no de la cantidad de la energía que se conserva, sino de la calidad de esa energía. Es decir, con qué eficiencia pasa la energía de un sistema a otro. O nos da más información acerca de la direccionalidad del proceso a través de la entropía. Entonces, esta segunda ley, desde el punto de vista clásico de la termodinámica, está escrito por dos enunciados: el enunciado de máquina y el enunciado de refrigerador. El enunciado de máquina nos habla de trabajo, ¿no? Una máquina, lo que queremos hacer es que se genere trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando tenemos el agua y hacemos movimientos aquí con esta paletica para que el agua se mueva, pues la temperatura del agua va a cambiar, y si esa temperatura es mayor que la temperatura de afuera, pues el calor va a fluir en esta dirección. Pero lo que no vemos es que si le ponemos calor al agua, pues la maquinita o esta cosita empieza a girar, ¿no?
Entonces ahí es un proceso irreversible. Cuando necesitamos una máquina, pues necesitamos este trabajo. Y cuando necesitamos un refrigerador, pues el refrigerador va a llevar temperatura de un punto más frío a un punto más caliente, como en contra de la naturaleza. Por lo tanto, el refrigerador va a necesitar que se introduzca trabajo para que funcione. La máquina me da trabajo, el refrigerador consume trabajo. Bien, entonces primero miremos la máquina. Entonces el modelo de máquina, aún no hemos dado el enunciado de la segunda ley, ¿no? Primero vamos a ver cómo son las partes de la máquina. Bien, entonces la máquina funciona entre dos temperaturas, ¿no? La temperatura alta, que es en la temperatura de la fuente, que puede ser, por ejemplo, una caldera, un horno, todo lo que me produzca una temperatura mayor al ambiente alrededor. Y de esa fuente de temperatura H, pues nosotros vamos a sacar calor. Ese calor lo vamos a llamar calor H. Y ese calor entra dentro de la máquina. La máquina es este espacio de acá, ¿no? La máquina es este espacio de acá. De alguna manera, ese calor que entra, pues produce un trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos una locomotora, nosotros tenemos una caldera. La caldera calienta agua, el agua se evapora y el vapor a presión pues empuja unos pistones y genera movimiento, es decir, produce un trabajo. Y ese movimiento en los pistones es el que produce el movimiento del tren, por ejemplo. Pero no todo el calor que se extrae de la fuente se convierte en trabajo, sino que hay una parte de ese calor que es un calor de rechazado, expulsado, calor de desecho, y ese calor de desecho se elimina a un sumidero, y ese sumidero pues está a una temperatura L. El sumidero usual pues es el sumidero que es el ambiente, ¿no? El ambiente que rodea la máquina. La temperatura del sumidero lo vamos a llamar TL, y ese calor de desecho se va a llamar QL. Entonces, al final, pues de aquí por conservación de la energía, primera ley de la termodinámica, pues el calor que se extrae de la fuente, pues va a tener que ser igual al calor expulsado más el trabajo realizado, ¿no? Pues porque no puede aparecer energía de ninguna parte, ¿no? Solo puede transformarse la energía total sacada de la fuente. Bien, entonces el trabajo, si lo sacamos de acá, pues el trabajo va a ser la diferencia entre el calor que se extrae de la fuente y el calor que se expulsa o es rechazado al ambiente. Entonces, obviamente, nosotros queremos que este calor de rechazo pues sea lo más pequeño posible para que la mayoría de calor expulsado por la fuente sea trabajo neto utilizado en la máquina. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una misma fuente. Esa fuente está TH y le vamos a sacar 100 kilojoules de calor a esa fuente. Tenemos una máquina 1 y tenemos una máquina 2. La máquina 1 resulta como resultado del proceso de la máquina, pues nos entrega 20 kilojoules de trabajo, mientras que la máquina 2 nos expulsa o nos entrega más bien 30 kilojoules. Después el calor desechado al sumidero para la máquina 1 es de 80 kilojoules y para la máquina 2 es de 70 kilojoules. Obviamente la temperatura H pues es mayor que la temperatura L, ¿no? Entonces cuando hacemos las cuentas, cuando hacemos el cálculo, pues nos da que la eficiencia de la máquina 1 es 20%, mientras que la eficiencia de la máquina 2 es 30%. Es decir, de esos 100 kilojoules, pues produjo 30 kilojoules de trabajo, o sea que pudo extraer de esa fuente de calor el 30% como trabajo, mientras que esta máquina solo extrajo el 20%. Entonces, entre menos eficiencia tengo, pues más calor expulso al ambiente.
Definamos la eficiencia entonces. La eficiencia pues va a ser una razón entre la salida de trabajo, o sea, cuánto trabajo hizo la máquina o generó la máquina y cuánto calor entró. Obviamente que si la salida de trabajo y la entrada de calor son iguales, pues esto va a ser igual a 1, que sería la máquina ideal. Pero, pues como les decía, usualmente pues el calor es mayor al trabajo realizado, por lo que este valor es menor que 1. O sea, va entre 0 y 1. 0 pues cuando no haya trabajo realizado y 1 cuando el trabajo sea igual al calor que entró en la máquina. Se puede usar para trabajo, aquí sería en joules, ¿no? Trabajo en joules y calor en joules, pero también se puede hacer punto. Entonces sería potencia, la derivada del trabajo, la potencia y flujo o corriente de calor. Entonces puedo comparar el trabajo y el calor o puedo comparar la potencia generada por la máquina sobre la corriente de calor que la máquina extrajo de la fuente. Otra forma de hacer esto pues, es escribir el trabajo. El trabajo ya sabemos que se escribe como QH menos QL. Entonces divido entre QH, pues divido esta entre esta, me da 1, y esta entre esta me da así. Entonces esta es una manera. Si me dan el trabajo total realizado, o si me dan el trabajo total realizado, pues calculo la eficiencia de esta manera y el calor que saco de la fuente, o si solo me dan el calor expulsado y el calor que se sacó de la fuente, pues lo puedo calcular de esta. Siempre es un número menor a 1. Así como el trabajo es igual al calor sacado de la fuente menos el calor expulsado, la potencia, o sea, yo puedo derivar todo con respecto al tiempo, va a ser igual a la corriente de calor extraída de la fuente menos la corriente de calor que entra en el sumidero. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno 80 megawatts si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina. Entonces la salida de potencia es muy fácil, el calor que entró, y el calor que entró de la fuente es la que se extrajo del horno, que son 80 megawatts, y el calor rechazado me dicen que es 50 megawatts, o sea que esta es QH y esta es QL. Y la diferencia pues me va a dar la potencia neta que está desarrollando la máquina. Ahora con esa potencia dividido entre la corriente de calor extraído de la fuente me da que la eficiencia es de 0.375. Si lo calculo solo con el calor rechazado sobre el calor que extraigo de la fuente, 1 menos eso, pues me da lo mismo. Estas dos me tienen que dar siempre iguales. Y para darlo en porcentaje, pues si 1 es 100%, pues 0.375, ¿cuánto será en porcentaje? Pues ahí uno hace la cuenta, simplemente es multiplicar 0.375% y me da un 37,5% de eficiencia. Entonces esta máquina tiene una eficiencia del 37,5% para extraer potencia de la fuente y entregarla a la máquina. Extraer corriente de la fuente y entregarla a la máquina para que la convierta en trabajo. Bien, entonces, ¿qué dice los enunciados que les decía? Hay uno de máquina y hay otro que es el enunciado de Kelvin Planck. Entonces, ¿cómo dice este enunciado de la segunda ley desde el punto de vista de una máquina? Dice que es posible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. O sea, nos está describiendo la máquina. Entonces la segunda ley lo que me dice es que esa cantidad de calor que yo puedo sacar de un depósito, puedo reconvertirlo en trabajo. Ahora miremos el refrigerador. Entonces el refrigerador va en contra de las leyes, o sea, de la forma en que vemos que el calor fluye en termodinámica. Voy a extraer
calor aquí dentro del refrigerador. Por ejemplo, yo quiero extraer calor a los elementos que pongo dentro del refrigerador de tal manera que su temperatura sea menor, y ese flujo de calor, en vez de ir a una temperatura más pequeña aún, va a ir en contra y va a llegar a un reservorio o un reservorio que en este caso tiene una temperatura mayor que el espacio que está refrigerado. Entonces el refrigerador es este que está aquí. Ese refrigerador usualmente lo que hace es un ciclo como el que se muestra en el dibujo. Entonces tiene un refrigerante, ese refrigerante se comprime y al comprimirse absorbe calor de la fuente, luego pasa por una bomba, se impulsa y expulsa el calor de exceso al ambiente. Entonces no sé si ustedes han puesto detrás de la nevera alguna vez a secar alguna cosa. Resulta que las neveras expulsan ese calor de exceso al ambiente pues por la parte de atrás, por su diseño, y siempre está a una mayor temperatura que el exterior. Entonces por eso algunas personas ponían a secar cosas detrás de la nevera. Pero este proceso, para que, como es en contra de la naturaleza, porque la naturaleza dice que el calor va a fluir de la temperatura mayor a la menor, entonces para ir en contra de esto, pues lo que hay que hacer es que tiene que ingresar trabajo. O sea, necesito trabajo, por eso es que la nevera se conecta a la electricidad y consume trabajo para que este compresor comprima y descomprima el gas, para que la bomba suba o introduzca el gas dentro de la nevera y luego lo saque y lo vuelva a hacer este ciclo. Entonces consume trabajo, el trabajo que usualmente es trabajo eléctrico. Entonces ya no tengo una eficiencia, porque hablo de eficiencia cuando se realiza un trabajo de una forma eficiente, ¿no? Me entrega alguna cantidad de trabajo y eso lo hace con cierta eficiencia. Entonces aquí hablamos de coeficiente de rendimiento, de desempeño. Y el coeficiente de desempeño, de rendimiento, es la relación entre lo que yo quiero, o sea, el calor que yo quiero que salga, extraer de los alimentos, por ejemplo. Entonces yo quiero que mis alimentos bajen de temperatura hasta cierta temperatura, que es lo que garantiza una nevera, por lo que le tengo que sacar cierta cantidad de calor. Y la relación con el trabajo que tengo que entregarle al refrigerador para que realice ese proceso. Entonces esa relación pues es la que en últimas me va a dar el coeficiente de desempeño. Entonces en el libro de Sengel ustedes van a encontrar este tema en el capítulo 3, y en ese capítulo pueden ver que hay un coeficiente de rendimiento para un refrigerador, pero hay otro sistema, y que es el de calefacción de una bomba de calor. Entonces en la bomba de calor, ya en lo que yo quiero es afuera, fuera de una casa, por ejemplo, yo tengo una temperatura menor que en el interior de la casa, entonces quiero sacar calor, o sea, traer calor del exterior de una temperatura menor con una bomba de calor que funciona más o menos igual que esto, y luego que esa bomba de calor expulsa ese calor de desecho dentro de la casa, ¿no? Entonces ese es el coeficiente de desempeño de una bomba. Entonces el primer trabajo que quiero que hagan es que me expliquen cuál es el enunciado de refrigerador de la segunda ley de la termodinámica y cuál es el coeficiente de desempeño de una bomba o de una el que se usa para calefacción. En este caso, para la nevera, yo lo puedo definir como el calor L, que es el que se extrae del interior de la nevera, y el trabajo que se consume, el trabajo eléctrico para realizar esa labor, o la potencia o la corriente de calor extraída sobre la potencia eléctrica consumida. El trabajo consumido por la nevera va a ser igual que el de la máquina,
sino que en este caso este trabajo está entrando de la máquina, o sea, está siendo gastado por la máquina, usado. Y en el otro caso era trabajo que la máquina me entregaba. ¿Listo? Entonces, si yo uso este y lo reemplazo acá, mejor dicho, lo reemplazo aquí abajo mejor, pues yo puedo tener una expresión para el coeficiente de desempeño que solo depende de los calores. En este caso, pues si el trabajo que extraigo fuera igual al calor, pues yo tendría un coeficiente de rendimiento de 1 y lo que yo quiero es que siempre sea mayor a 1. ¿Listo? Entonces este valor siempre es mayor a 1. Aquí está lo que les decía, la bomba de calor. Entonces ustedes tienen, lo que quiero es utilizar este espacio o este exceso de calor que la bomba produce para calentar una habitación. Entonces aquí la relación que hay, que ya les hice la parte de la tarea, miren, la relación que hay es entre el calor que entra en la habitación y el trabajo consumido, ¿no? Este valor también tiene que ser mayor a 1. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo es este. En este caso yo tengo un refrigerador y dentro del refrigerador quiero que está a 4 grados Celsius. Entonces quiero extraer calor, 360 kilojoules por minuto, eso es una corriente de calor. Y para eso pues conecto la nevera a la electricidad y esta consume 2 kilowatts. Entonces la pregunta es cuál es el coeficiente de desempeño del refrigerador y cuál es la tasa de rechazo, o sea, el calor que va a sacar la nevera por atrás, el QH, es el calor que entrega la fuente con temperatura mayor, ¿cuánto es? Entonces en este caso, primero vamos a cambiarlo a kilowatts, porque nos están dando la entrada de trabajo en kilowatts, pero nos están dando el calor extraído del elemento dentro de la nevera en kilojoules por minuto. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar los minutos a segundos. Es muy fácil. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos y me quedan que esos 360 kilowatts por minuto pues son 6 kilojoules por segundo, o sea 6 kilowatts. Utilizo el coeficiente de desempeño de la nevera, el calor que extraje de los alimentos es 6 kilowatts y el trabajo que se requirió para que esto se produjera es 2 kilowatts. Por lo tanto, el coeficiente de desempeño para el refrigerador es de 3. Bien, ¿cuánto fue el calor neto extraído o más bien expulsado hacia el ambiente? Pues en este caso despejo de esta expresión el calor H y me queda que es igual a la potencia más la corriente de calor extraída de los alimentos. Y eso me da 8 kilowatts. Lo que sí tengo que ver, pues que siempre QH pues es mayor a QL, ¿no? Bien. Ahora hagamos el ejemplo con una bomba. Tenemos un exterior de una casa que está a menos 2 grados Celsius y quiero pues la casa con los 20 grados Celsius de confort que se tiene usualmente. Para esto hay una entrada de calor o sea, para que pueda estar a 20 grados dentro de la casa entra calor a una rata de 80.000 kilojoules por hora. Entonces lo primero es cambiarlo a segundos, ¿no? Nos pregunta cuánto trabajo se requiere para que esto sea así, para que se mantenga a 20 grados Celsius y la tasa de calor frío que se extrae del exterior y esa sería QL, ¿no? Entonces con el coeficiente de rendimiento para la bomba pues sabemos que es QH sobre W o calor que entra a la casa sobre la potencia requerida para que la bomba funcione. Ahí hacemos la cuenta. En este caso nos decían que el coeficiente de rendimiento era de 2.5
Entonces, usando el coeficiente de rendimiento, puedo saber cuánto es el trabajo que se requirió para que esa bomba se pudiera usar, ¿no? Aquí obviamente tengo que cambiar horas a segundos. Me queda 8,89 kilowatts. Y para encontrar el calor extraído del exterior, que sería QL, pues reemplazo en la expresión, me queda que QL es 13,33 kilowatts. Bien, entonces este es el tema que veremos para hoy y vamos a ver ciclos y máquina de Carnot el viernes. Gracias.